Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre, canal 69 de Claro, Tora TV, el canal que te gusta. Bueno, vamos a establecer contacto pues con Francisco Marte, quien es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pues seccional Santo Domingo Oeste. ¿Qué pasa, Francisco Marte? Lo tenemos en línea. ¿Está ahí Francisco todavía? Bueno, se cayó la llamada. Bueno, es que mañana hay elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Francisco Marte, lo tenemos aquí de nuevo. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie. Buenas noches. Gracias por la oportunidad que me da de tu espacio. Es un honor y privilegio estar contigo. ¿Cómo va el proceso de elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a nivel nacional? El proceso en Santo Domingo Oeste, la seccional donde tú eres presidente. Danos un briefing de cómo va todo. ¿Y hay elecciones mañana entonces? Sí, la convocatoria a las elecciones mañana sigue en pie. La Comisión Nacional Electoral dijo que las elecciones siguen en pie, aunque los opositores o la plancha contraria a la que encabeza Manuel Ureña presentaron algunas quejas infundadas a última hora, porque ese es el modo operando de Olivo de León y ese grupo de personas que lo siguen, que quieren invalidar los procesos haciendo todo tipo de marulla a última hora, como pasó con la asamblea del Marcelino, que horas antes de que se celebrara, ellos arbitrariamente la suspendieron. Entonces, la Comisión Electoral sigue con el llamado a los votantes de los trabajadores de la prensa que acudan mañana en todas las filiales del país y a nivel nacional para que cojan sus candidatos que los representen. ¿Cuál es tu plancha y tus aspiraciones? Vamos a orientar a los amigos televidentes de paso. Bueno, yo realmente no estoy aspirando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aunque soy el secretario general de la filial Santo Domingo Oeste y también soy el secretario de Educación a nivel nacional. Pero estamos llamando a toda la militancia, a todos los trabajadores de la prensa, que acudan mañana masivamente a votar por su candidato, independientemente la preferencia que tengan. Nosotros estamos apoyando al compañero Manuel Ureña a la presidencia nacional, a la Secretaría General Nacional del sindicato y a la compañera América Pérez en la filial de Santo Domingo Oeste. Bueno, Francisco Marte, muchas gracias. Esperamos que todo se desarrolle mañana con toda normalidad. Y bueno, un hermano, un periodista, un comunicador que se ha destacado como dirigente gremial. Buenas noches y éxitos, Francisco Marte. Gracias, Charlie. Bueno, continuamos acá entonces. Adelante, Abinader Fortunato. Gracias, Charlie. De una vez entramos aquí en la nueva, en la segunda parte de Agenda Libre, hoy con la participación muy especial del doctor Sócrates Suazo Ruiz, historiador militar y además director de Historia del Ministerio de Defensa. Buenas noches, doctor Ruiz. ¿Cómo se siente? Bueno, qué alegría que usted esté con nosotros en un momento muy importante para el país. 16, prácticamente estamos ahora en la víspera, a ley de 2 días, en la víspera para la celebración del 16 de agosto, que es una de las campañas militares más importantes. Esta de la restauración. Sí, que definió la república, el origen de nuestro pueblo. Esta vez contra los españoles, porque se había rematado con la otra parte. Realmente hay que, tú sabes que, gracias. Bienvenido. Es muy importante intervenir, compartir estos espacios con la finalidad didáctica de que la gente comprenda lo que es la república. Porque dicen, la restauración de la república. Bueno, uno tiene que explicar lo que es la república. Lo que es la república en términos conceptual, práctico, como entidad, como régimen político de manejo del Estado. Porque
¿a quién se le ocurrió la república? Uno tiene que partir a quién se le ocurrió la república y quién creía en la república. El origen de la república. Y el origen de la república, indiscutiblemente, tenemos que rastrearlo en el pensamiento revolucionario y antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Él es el fundador de la república, él es el que dice en 1838, en la fundación de la Trinitaria, que se creará la República Dominicana. Ahora, ¿a partir de qué viene ese pensamiento? A partir de que Duarte estuvo en Estados Unidos en 1829 y conoció la primera constitución escrita de la modernidad, porque esa era la primera constitución, lo demás era consuetudinario, es decir, por costumbre se regían los estados. Pero la Revolución Francesa, que es con la cual se funda la primera República Francesa, que es la primera revolución burguesa de la humanidad, que derriba a los regímenes monárquicos. Empieza el fin de las monarquías y las monarquías tienen que dar paso a las monarquías constitucionales, tienen que adecuarse a la democracia que se estableció en Francia a partir de la Revolución Francesa. El principio de las leyes de Montesquieu. Que se expandió incluso por toda Europa. Incluso España va a producir la Revolución Carlista, aquella que pare la Constitución de Cádiz en 1812. ¿Ve? Entonces Duarte es el que va a Estados Unidos, conoce la Constitución norteamericana, está 6 meses en Nueva York. Y huyendo, sí, abrevando en ese, como una esponja, y ahí pasa a Inglaterra, está en Francia y termina en Cataluña, la base del desarrollo más importante, más avanzado de España. Y ahí entonces él estructura ese andamiaje ideológico revolucionario de esos ideales y los trae aquí y los siembra ¿dónde? En la juventud, en la pequeña burguesía, la clase media. Escúchame que le interrumpa. Ese viaje fue a través del cual Juan Pablo Duarte logró concebir la república, la nación. Ahora bien, el objetivo de este viaje, ¿cuáles fueron los objetivos? ¿Fue un viaje educativo? ¿Fue un viaje de paseo? ¿Fue estudiar? El propósito de ese viaje, ¿cuál fue? El padre de Duarte es un español, Juan José Duarte Rodríguez. Y él se da cuenta indiscutiblemente que Duarte es un cabeza caliente. Okay. Y dice, este muchacho con 16 años, los tíos maternos de Duarte estuvieron con Juan Sánchez Ramírez, con Ciriaco Ramírez en 1810, 1811. Son los primeros que hablan de la independencia. Okay. Entonces, ese diálogo, en esa oralidad, Duarte de algún modo hay un ambiente familiar importante y un rechazo de su padre a la ocupación haitiana. Entonces, el padre dice, déjame enviar a este muchacho primero para ver si estudia teneduría de libros, y entonces lo envía con su amigo, un catalán, y con el destino final era Cataluña. Sí. Pero Cataluña ahí operaba el puerto más importante del Mediterráneo de su época. Ahí conoció sindicalismo. Ahí llegaba todo. Ahí llegaba todo de todo el Mediterráneo, y además Europa estaba en ebullición de en los ideales románticos, que era una corriente política liberal. Donde se están fundando los estados nacionales. De los antiguos reinos se están construyendo los estados nacionales, porque eso es consecuencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Carlista en España. De modo que él termina de formarse lo que es la República. Y por eso nos vamos a lanzar a la República.
Y en 1844 hay 3 movimientos, porque la base de nuestra conversación de hoy es la restauración. Pero tenemos que decirle al público que aquí habían 3 corrientes. La corriente de Santana, que era pro-española. Anexión a España. La corriente de Buenaventura Báez, que fue un representante en la legislación en Haití en 1843, porque Haití era la República de Haití, todo el territorio de la isla. En consecuencia, él fue como delegado de los pueblos del este. Los pueblos del este somos nosotros, porque nosotros estamos en el este de la isla. Okay. Perfectamente. Bueno, en consecuencia, Buenaventura Báez hace alianza con el cónsul Levasseur, que es el cónsul francés en Puerto Príncipe, y pactan lo que se llama el Plan Levasseur. El Plan Levasseur, que era un protectorado de Francia, una vez nos separáramos de Haití, y entonces que llegaran los franceses por este lado también. Sí, correcto. Entonces nosotros queríamos darle, los anexionistas, los proteccionistas, querían darle a Samaná, a Francia, y el ejercicio, bueno, todavía están y que ahí. decretar, sí, están ahí en Limón. pero ahora de paseo y de turista. Correcto. Pero bueno, entonces el ejercicio, la designación del encargado del poder ejecutivo por parte de Francia. A cambio de eso nos daba protección militar. Así nace la República. El tercer grupo, que es el de los jóvenes de la ciudad colonial, de los urbanos. Sí. Entonces, esos muchachos son los que van a hacer la independencia pura y simple. Los únicos que creían en la República, los únicos que entendían la República en un país que para la época tenía un 96, 97% de analfabetismo, eran los trinitarios, era Duarte y ese grupo. Bueno, así nace la República. ¿Soñadores, doctor? Es necesario tener pasión y tener niveles de sueño para construir los grandes proyectos. Pero revolucionarios. Revolucionarios totalmente. Pensamiento muy alto. Muy avanzado para su época. Yo digo político. Que sí, Duarte es indiscutiblemente uno de los primeros dominicanos de la modernidad. Duarte desarrolla un movimiento revolucionario que por primera vez hace visible la participación de la mujer en los aspectos políticos y sociales. Porque eso es la trinitaria. María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Rosa Duarte, María Baltasara de los Reyes, Ana Valverde, Rosa Duvergé. Esas mujeres. O sea que las mujeres fueron muy protagónicas en todo ese movimiento. En todo ese movimiento. Porque que dan origen a la República. Correcto, pero es un movimiento, es un pensamiento revolucionario el que funda la República. Duarte no era un machista ni el movimiento tampoco. No, es que la modernidad implica la participación de todos los seres humanos y las mujeres son el 50%. Doctor. Además, debo decirte una cosa, pero eso va a tener crisis la Primera República. El 9 de junio, nosotros damos un golpe de Estado revolucionario contra los planes del Plan Levasseur. Y se revierte eso entonces. Se revierte eso y se lleva a la presidencia a Francisco de Rosario Sánchez, porque también hay un factor étnico. Etnicidad. Duarte es un hombre que dice, los blancos, morenos, cruzados, unidos, marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Tiene una visión de la composición étnica, de los orígenes del pueblo dominicano, porque conoce la historia, que es lo que tratamos de hacer esta noche. Entonces, ese gobierno de Sánchez dura 2 meses porque hay un contra de golpe de Estado reaccionario que da para darle para atrás. Para darle para atrás, pero finalmente no se le da para atrás, no se hace el plan Levasseur, el protectorado, y la República sigue caminando. Ahora, en ese mismo 44, expulsan a perpetuidad a Sánchez, Mella, Duarte, los trinitarios Pedro Alejandrino Pina y otros, Juan Isidro Pérez. En consecuencia, la República va a andar. Y en 1847, ese grupo conservador que nunca entendió la República, esa gente nunca entendieron lo que era la República y nunca aspiraron a la independencia pura y simple. Porque ellos, cuando hacen el manifiesto de los pueblos del Este, que es nuestra acta de independencia, dicen separación de Haití, en ausencia de Duarte, indiscutiblemente, porque Duarte sí entendía
la semántica de los documentos políticos. Y en consecuencia vamos a caminar toda la Primera República, que es como se divide Primera República, que termina el 18 de marzo con la anexión, Segunda República, que termina con la ocupación americana de 1916 a 1924, y Tercera República a partir de la desocupación. Hay quienes dicen que la Cuarta República es la República después de la Guerra de Abril de 1966. Le quiero preguntar algo, doctor, por la importancia del tema. Nosotros empezamos, quizá podríamos, no entramos en el origen, pero es importantísimo que usted pueda decirnos qué importancia y trascendencia tiene para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas Dominicanas, un trabajo como el que usted hace desde esa posición de historiador militar y eso. ¿Qué trascendencia tiene para la parte militar y qué trascendencia tiene para la parte política desde el punto de vista de la nación? Sí, hay un concepto que lo usan las naciones desarrolladas que se llama la cultura de defensa. Ese concepto implica que todos somos responsables de la defensa, que la defensa tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con toda manifestación, hasta con la salud, con la política de los ayuntamientos, con el empoderamiento que tiene la población frente a todas las circunstancias que puedan atentar contra la seguridad y la defensa nacional. Los trinitarios nos demostraron, las mujeres como Salomé Ureña nos demostró, el Siria Pepín nos demostró en 1916-1924, que el factor educativo es crucial para defender a la patria. Que no se defiende nada que tú no conozcas y que tú no tengas compromiso. Y lo vamos a ver incluso en el proceso de la anexión y el proceso de la guerra restauradora. Solo cuando ese movimiento alcanza un empoderamiento y una identificación con nuestra identidad, y una reafirmación de la dominicanidad, de la independencia, la autogestión, las libertades públicas, entonces cuando nos lanzamos a la guerra. Porque originalmente, cuando entramos a la anexión, y hay que entender por qué Santana se mete en la anexión. La gente le pone una etiqueta traidor y lo deja ahí, porque no quiere conocer los detalles. Okay. Las cosas no son ni negros y blancos, tienen matices. Hay que mirar el bosque. Correcto, no hay que mirar el bosque. Y además de eso, aquí el país se debatió durante 12 años de guerra, de invasiones haitianas. Haití tenía más población que nosotros. 600.000 o 700.000 habitantes tenía Haití para la independencia nacional, y nosotros teníamos quizás 175.000 o 200.000 dominicanos en todo este vasto territorio. En consecuencia, cuando se produce en 1856 la última invasión haitiana, que la derrotamos en Sabana Larga, Dajabón, como lo habíamos derrotado en San Tomé y Cambronal, como lo derrotamos anteriormente en 1849 en Las Carreras y El Número, como lo derrotamos en 1845 en Beler y La Estrelleta, como lo derrotamos en 1844 en Azua y Santiago. Pero 12 años de guerra lastró las posibilidades de desarrollo, porque los hombres, en lugar de estar produciendo, tenían que estar en la guerra. Están en la guerra. Y entonces esos 12 años dejó al país en un estado de quiebra. Económicamente muy afectado. Muy afectado. Incluso cuando en 1857 Buenaventura Báez se ve en la necesidad de hacer emisiones inorgánicas de papeletas sin fondo, eso va a generar que el tabaco que se vendía, que tenía buen precio y buena demanda en Alemania, Francia, esos francos, entonces el gobierno se los cogía y se los quitaba a los campesinos, a los tabaqueros cibaeños, y eso va a producir lo que se llama la revolución cibaeña contra la quiebra. Cuando Santana regresa al poder, que los cibaeños lo llaman, que Báez lo había deportado y regresa, Santana se da cuenta que aquí no había con qué pagarle ni a los guardias, ni a los empleados, ni a los maestros, que este país no tenía carreteras, que este país no producía nada en características intensivas, o sea, no había una industria
no habían medios de producción. La escuela, seguíamos con un analfabetismo muy alto, pocas escuelas y pocos maestros. Entonces, en esa quiebra que generó, que profundizó Buenaventura Báez, sumándoselo a la guerra por la independencia nacional, entonces el país estaba quebrado. Veía Santana también el temor de la influencia norteamericana, donde apresaron a unos exploradores norteamericanos en las costas del sur. Y además de eso, en consecuencia, cuando los primeros comisionados españoles vinieron a explorar cómo hacer, si era válido la anexión, algunos recomendaron que España no se metiera en el proyecto de anexar este territorio, porque este territorio no les representaba, no producía riquezas. La gente tenía un conuco alrededor del bohío. Era el conuquismo. El conuquismo. Sin embargo, la colonia, la parte haitiana, era productiva económicamente por el tema de los ingenios. Sí, por el tema de los ingenios, pero también porque los franceses que estaban ahí, que eran terribles, con una explotación terrible, ellos usaban el contrabando de esclavos, el contrabando de armas y una serie de delitos que impactaban a todo el territorio, a todo el área, toda la región del Caribe y continental. O sea, que no solamente ellos producían dinero a través de las grandes explotación azucarera, sino que producían con otros negocios. Entonces ellos sí, los haitianos tenían las armas de Leclerc, de Emmanuel Leclerc, de la invasión de 1801. Ellos eran una potencia con relación a nosotros. Ahora bien, frente a eso, ¿qué hace? Dice, bueno, Pedro Santana procura anexarnos a España. Y se mete en un crimen de lesa patria. Pero él no tenía la fe en la República. Él no entendía la República, porque en la cabeza de un taita, en la cabeza de un cacique de eso, no había la suficiente preparación para entender los fenómenos de la economía y los conflictos geopolíticos que ya existían en esa época. En 1861 empieza la guerra de secesión norteamericana y eso tiene un impacto porque los españoles aprovechan la guerra de secesión del norte con el sur de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos están mirando para otro sitio y no pueden reclamar que se cumpla la doctrina de Monroe de América para los americanos. Pero hay dos eventos importantes, perdóname Charlie, para situarlo en ese mismo contexto de lo que tú le vayas a preguntar, no sé qué es, pero le voy a decir para planteárselo al doctor, porque hemos hecho el recorrido. Dos elementos importantes a partir de esa situación económica, histórica, las debilidades. Sí, la geopolítica, las debilidades estructurales. Y las debilidades estructurales nuestras. Dos figuras importantes. Gregorio Luperón y después de Gregorio Luperón de una vez el hombre que empezó a desarrollar el país, Ulises Heró. Sí, no. Yo quiero situar. Para situar en contexto el tema de la restauración. Tú me llevas muy deprisa. Entonces, por el tiempo. Me lleva muy deprisa. Entonces, si tú metes a Luperón, estás metiendo a Luperón en un momento que no cabe. O sea, el iniciador de la guerra restauradora, el padre de la restauración, se llama Santiago Rodríguez. Sí. El hombre que encabeza en la línea noroeste los movimientos que van a desembocar en el grito de Capotillo. Es ahí. Entonces ya, cuando la guerra, empieza, porque fíjate, hay tres antecedentes importantes. Es en la parte militar, pero hablo fundamentalmente también de la parte política, la lucha que se dieron, la llegada de Lili y bueno, lo que ocurre es que el país empieza a despegar. Lili es posterior. Lili viene en la Segunda República, porque Lili es un gran combate, era el sargento. Claro. Oye, Luperón entra a la guerra el 6 de septiembre de 1863 en la batalla de Santiago, que duró 6 días, donde Gaspar Polanco, el generalísimo Gaspar Polanco, quema la ciudad. Entonces, él tiene el don de la palabra, arengando a las tropas, porque ahí hay 8,000 hombres cercando a los españoles en la fortaleza San Luis, y él quema la ciudad, Gaspar Polanco. Ahí nace Luperón militarmente. Luperón se ha promovido como una figura
que no cabe en esa etapa, porque en esa etapa los generales eran Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benito Monción y Pepillo Salcedo. Oye bien, cuando fusilan a Pepillo Salcedo, que es el gobierno provisorio, o sea, cuando terminamos la batalla de Santiago del 6 de septiembre al 13, el 14 eligen a Pepillo Salcedo presidente, lo instauran como presidente y en consecuencia ahí el ministro de Guerra y Marina, el ministro de Guerra es Ramón Matías Mella, porque en la guerra restauradora participan los tres padres de la patria, participa Francisco de Rosario Sánchez, que entra por Haití porque no puede entrar por otra parte, sí. Matan a José Contreras y a Cayetano Hermosén en Moca y fusilan al poeta Eugenio Perdomo en Santiago. Porque hay un proceso. La guerra restauradora originalmente es una guerra que los anexionistas tenían tenían apoyo y participación de grandes comandantes militares. Ahora, la anexión fracasó económicamente porque los españoles no pudieron amortizar las papeletas sin fondo que dio Buenaventura y ellos se comprometieron a ello. Ellos prometieron ferrocarriles por toda la isla y no hicieron eso. Y además fueron racistas, manejaron el Estado en los puestos fundamentales de la administración pública, era para los españoles o los cubanos, y en desmedro del mulato y del negro dominicano. Incluso los curas dominicanos fueron relegados a parroquias sin importancia, siendo sustituidos por españoles y cubanos. O sea, hay un componente social, hay un componente religioso, hay un componente económico, político, donde nosotros vamos a reafirmarnos, porque la restauración es una reafirmación de la dominicanidad. Estamos restaurando la república, porque la república la pudieron matar, pero no pudieron matar a la nación dominicana. El nivel de conciencia, el nivel de patriotismo, el nivel de compromiso. Y eso va a dar como resultado que cuando se traicionan esos ideales, en 1868 empieza la guerra contra la anexión a los Estados Unidos. Bueno, realmente el coronel tendrá que volver de nuevo, se quedaron muchos temas. Yo tenía varias preguntas en la recámara. Pero no hay problema, lo que más es tiempo. Gracias, ha sido una entrevista interesante. Hay que traerlo. Despídalo usted a su invitado de lujo. Hay que traerlo, no, el invitado Charlie, yo soy un admirador suyo. El invitado del país. El invitado del país. Sí, yo creo hay que traerlo porque yo siento que, y eso ya en la parte final prácticamente ya terminamos, ¿verdad, Charlie? En la parte final, porque uno le preocupa mucho que la enseñanza de la historia en la República Dominicana no tenga el rango que debió tener, ¿verdad, Charlie? Así es. Bueno, coronel Sócrates Suazo Ruiz, historiador militar, un hombre, un intelectual, un historiador que nos ha documentado en grande. Yo creo que el espacio ha sido muy corto, el tiempo. Sí. Y ojalá es un tema apasionante. Sí, realmente. Y es una epopeya nacional, es una guerra de liberación nacional. Así es, así es, así es. Bueno, de esta forma, gracias, coronel, por su presencia. De esta forma, llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Como siempre, agradecemos a los amables televidentes por su sintonía. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato.